Sí. Ahí sí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Estamos Ujú, muy agradecidos, Señor, por tu bondad, por tu misericordia que tienes con nosotros al despertarnos, al ujú, brindarnos un nuevo día sábado, un ujú, día especial, Señor, un día apartado en el cual podemos estar en comunión más estrecha contigo. ujú, Y te pedimos, Señor, que puedas ayudarnos para que en este día aprovechemos bien las horas que sagradas, honrando tu nombre y viviendo en armonía con tus principios, Señor, viviendo en armonía con tu palabra y tu ley. ujú, Te rogamos que puedas darnos tu Espíritu Santo para comprender el mensaje que quieres darnos esta mañana, que ujú, puedas usarme como un instrumento, Señor, nada más, para poder eh, recibir un mensaje tuyo, Señor, un mensaje en el cual puedas amonestarnos, pero también puedas transformar nuestro corazón, Señor. Te abrimos nuestra mente para que tú nos ayudes a estar concentrados, para que tú nos purifiques de todo pecado, Señor, y nos des tu gracia, Señor, nos des tu aceite, el aceite de tu espíritu. Te invitamos a esta reunión y que apartes de nuestra ujú, mente y nuestro corazón todo aquello que nos pueda estar abrumando, preocupando, para concentrarnos plenamente en la palabra que tú quieres que se grabe en nuestra mente y corazón y en nuestra vida. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ujú. Bueno, en esta mañana voy a compartir un, un capítulo del, del libro Palabra de Vida del Gran Maestro. Eh, no completo, porque se nos va a hacer muy largo si es completo, pero por lo menos una parte. ¿Se ve y se escucha bien? Sí, se escucha bien. Ya. Sí, Se escucha se ve bien. bien. Em, el capítulo 18 de este libro se titula Una generosa invitación y está basado en el libro de Lucas, capítulo 14, en el versículo 1 y después del 12 al... No me acuerdo bien hasta cuál, pero los tengo puestos acá, ¿ya? Entonces, si abrimos nuestras Biblias, en el capítulo 14 de Lucas, encontramos aquí una parábola que dice así: y aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. El que entró aquí se refiere a Jesús, ¿cierto? Jesús es el que entró a la casa de este gobernante. ¿Y quién eran los que lo acechaban? Eran los fariseos. Bueno, aquí si uno mira la Biblia, el capítulo 14 em, sigue mencionando otro versículo, pero el capítulo 18 de este libro no se está refiriendo a un milagro que aparece ahí, tampoco a un reproche que le hizo Jesús a los invitados, que les dijo que no debían sentarse en el primer lugar, sino que se refiere este capítulo de 18 del libro Palabra Vida del Gran Maestro, se refiere a una parábola que comienza en el capítulo 12. Dijo también al que le había convidado, o sea, al gobernante, al que lo había convidado Jesús: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena
y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya está todo preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Bueno, aquí termina la parábola. Referente a esta parábola, los comentarios que hace este libro de la sierva de Dios son los siguientes. Dice, el Salvador era huésped en la fiesta de un fariseo. Él aceptaba las invitaciones tanto de los ricos como de los pobres. Y según su costumbre, vinculaba la escena que tenía delante con lecciones de verdad. Entre los judíos, las fiestas sagradas se relacionaban con todas sus épocas de regocijo nacional y religioso. Eran para ellos un tipo de las bendiciones de la vida eterna. La gran fiesta en la cual habían de sentarse junto a Abraham, Isaac y Jacob. Mientras los gentiles estuviesen fuera mirando con ojos anhelantes, era un tema en el cual les gustaba espaciarse. O sea, aquí lo que está haciendo El Salvador es adaptar un mensaje en relación a la situación que estaba viviendo, ¿cierto? Ellos estaban ahí felices en su fiesta, era una fiesta de los ricos, una fiesta de los encumbrados. Y él aceptaba no solo las invitaciones de los pobres, sino también las de los ricos. Ya Jesús eh, se adaptaba a todo tipo de personas porque quería que su mensaje llegara a todo tipo de personas, no solamente a un tipo. Y eso es una lección para nosotros porque muchas veces, de acuerdo a nuestra situación, nos juntamos con cierto tipo de personas que se adapten a nuestro estrato social. Si somos de la clase común, nos juntamos con puros comunes. O si somos y miramos a mal a aquel que puede a lo mejor tener una clase más alta o al tiro lo juzgamos que es orgulloso o que le gustan las riquezas, ¿cierto? O bien al revés, puede ser que seamos de una clase más alta o más preparada académicamente y miremos para abajo a aquel que es más pobre, que está en una situación más desventurada económicamente, juzgando lo que tal vez es desordenado, que tal vez eh, no tiene aspiraciones, ¿cierto? O sea, tendemos a mirar a las personas de acuerdo a la situación nuestra. Jesús no era así, Jesús se relacionaba, dice, con todo tipo de personas y buscaba adaptarse a las situaciones de esas personas. Y esa sabiduría obviamente que la obtenía de su padre, de la relación que tenía con su padre. Entonces ellos, los gentiles y esta gente judía, ¿cierto? Miraban sus fiestas como algo así, como una previa de lo que iba a pasar cuando se iban a sentar en el cielo, ¿cierto? Con su ancestro, con Abraham, Isaac, Jacob. Y no le importaban las personas que no eran judías, o sea, les daba lo mismo, al contrario, se vanagloriaban mirando a los otros que no podían entrar a su fiesta. Y Jesús precisamente les toca ahí el punto más débil, hablándole de esta condición. La lección de amonestación e instrucción que Cristo quería dar la ilustró en esta ocasión mediante la parábola de la gran cena. O sea, precisamente lo que ellos estaban viviendo en ese momento, una cena. Los judíos pensaban reservarse exclusivamente para sí las bendiciones de Dios, tanto las que se referían a la vida presente como a las que se relacionaban con la futura. Negaban la misericordia de Dios a los gentiles. Por la parábola, Cristo les demostró que ellos estaban al mismo tiempo rechazando la invitación misericordiosa, el llamamiento al reino de Dios.
y les mostró que la invitación que habían desatendido debía ser enviada a aquellos a quienes habían despreciado, aquellos de los cuales habían apartado sus vestiduras, como si se tratara de leprosos que debían ser rehuidos. Tremendo porque Jesús aquí usa una lección sencilla, una parábola podría ser muy simple, ¿cierto? Pero donde les da dos lecciones. Les dice primero que ellos no están considerando a otras personas, ¿cierto? Se consideran que ellos son los especiales. Y además, o sea, niegan entonces la misericordia de Dios al grupo de gentiles, ¿cierto? De aquellos que no eran judíos. Pero a la vez, esa actitud hace que ellos mismos estén rechazando la invitación misericordiosa de Dios, porque ellos estaban desatendiendo, ya que consideraban que su justicia era tan buena que no necesitaban una invitación especial, o sea, como que ellos al ponerse primero que los gentiles, ¿cierto? Estaban teniendo una actitud de orgullo y esa actitud de orgullo es la que Dios no agrada y que significaba un rechazo en el fondo al verdadero evangelio, que era un evangelio de misericordia, un evangelio de buenas nuevas para todos. Y les dice que esa invitación debía ser llevada a aquellos que precisamente ellos despreciaban y miraban como si fueran leprosos, como personas indignas. Cristo estaba aquí repitiendo la instrucción que había dado a Israel por medio de Moisés. O sea, esta no era una instrucción nueva que Jesús vino a dar un nuevo evangelio, esta instrucción ya estaba dada en el Antiguo Testamento. Dios los había instruido con respecto a sus fiestas sagradas. Les dijo, el extranjero y el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones comerán y serán saciados. O sea, debían atender al extranjero, al necesitado, a la viuda, al huérfano. Estas reuniones habían de ser como lecciones objetivas para Israel. Después de habérseles enseñado en esta forma el gozo de la hospitalidad verdadera, durante el año habían de cuidar de los necesitados y los pobres. Y estas fiestas tenían una lección más amplia. Las bendiciones espirituales dadas a Israel no eran solamente para los israelitas. Dios les había concedido el pan de vida para que lo repartieran al mundo. Ese era el gran objetivo de estas fiestas ceremoniales, estas fiestas de regocijo. No era solamente entre ellos hacer su propio círculo, era ampliar estas bendiciones a todo el necesitado, a todo el extranjero. Eso debieran haberlo entendido espiritualmente desde el tiempo en que Dios le dio este mensaje a Moisés, pero como se cerraron en su propia vanagloria personal, en su propia justicia, no comprendieron estas lecciones que eran para, no solamente para ellos, eran para todos. Y les era más fácil sentirse que eran un pueblo privilegiado, que habían recibido un mensaje especial y que todos los demás estaban más abajo. Lo mismo que nos pasa hoy día al pueblo adventista, ¿cierto? El pueblo adventista que ha sido un pueblo de que en su misericordia Dios le ha dado un mensaje muy solemne, muy especial, pero que se ha enorgullecido en su propio mensaje y que se ha vuelto pobre, ciego y desnudo, como dice Apocalipsis, ¿verdad? Nos hemos vuelto encerrados en nuestro círculo, en nuestra propia parafernalia, ¿cierto? Y estamos descuidando el, el llamado que Dios nos hace a compartir todos estos hermosos mensajes a todo el mundo, a todos los tipos de personas, no creyéndonos que porque conocemos de profecías, conocemos del santuario, las reformas, ¿cierto? Estamos un peldaño más arriba y todo el resto de cristianos valen menos. Ellos no habían cumplido esta obra, dice esa obra. Las palabras de Cristo eran un reproche para su egoísmo. Estas palabras eran desagradables para los fariseos. Esperando encauzar la conversación por otro curso, uno de ellos con aire de santurrón exclamó, Bienaventurado el que comerá pan en el reino de los cielos. Este hombre hablaba con gran seguridad, como si él mismo tuviera la certeza de poseer un lugar en el reino. Su actitud era similar a la de aquellos que se regocijan porque son salvos por Cristo cuando no cumplen con las condiciones en virtud de las cuales se promete la salvación. Es tremendo este mensaje porque precisamente muchas veces preguntan, ¿quiénes se sienten salvos? Y uno puede levantar la mano, ya soy salvo, Cristo ya dio su vida por mí.
pero muchas veces estamos viviendo en una condición que no realmente no agradamos a Cristo, no agradamos a su requerimiento. El Señor quiere una entrega nuestra, quiere una vida de servicio. El Señor eh, no nos salva por nuestros frutos, pero sin embargo nuestros frutos son la demostración de nuestra vida con Cristo, si estamos viviendo por la fe, los frutos de la fe, ¿cierto? Y muchas veces, sin ni siquiera estar conscientes que no estamos cumpliendo estos mandatos, nos sentimos como que ya estamos prácticamente viviendo en el cielo. Y no nos preocupamos del necesitado, no nos preocupamos del pobre, no nos preocupamos de dar el mensaje a otras personas, o solamente escogemos un grupo al que consideramos que Dios nos ha llamado, pero el resto no nos importa, ¿cierto? Tenemos una actitud egoísta como estos fariseos, y si Cristo nos reprocha, nos causa molestia el reproche, porque así como les pasaba a ellos, dice que les causaba molestia, eran desagradables estas palabras para ellos, por eso que este fariseo dice, como que él que le quiere cambiar el tema, ¿cierto? A Jesús y le dice, bienaventurado el que comerá pan en el reino de los cielos, o sea, bienaventurados nosotros, aquí los que estamos reunidos, y los gentiles que están afuera, pobre de ellos, ¿no es cierto? En el fondo era eso lo que estaba diciendo. El espíritu que lo animaba se asemejaba al de Balaam cuando oró, muera mi persona de la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya, o sea, él se sentía ya dentro de los rectos. El fariseo no estaba pensando en su propia preparación para el cielo, tan solo en lo que esperaba gozar allí. Su observación tenía por propósito desviar la mente de los huéspedes del tema de su deber práctico. Pensó hacerlos pasar de la vida actual al tiempo remoto de la resurrección de los justos. O sea, no había interés en pensar en la preparación que había que hacer actualmente. Y hoy día el llamado a nosotros es a centrarnos en la preparación que debemos hacer. No vivir como si ya lo hubiésemos conseguido el blanco, sino que trabajar en buscar la meta, ¿cierto? Trabajar en esa preparación espiritual que necesitamos. Ese es nuestro llamado. Y no hacer la vista gorda porque nos molesta tener que evaluar nuestra vida si estamos en armonía a lo que el Señor quiere, si estamos a cuenta con las demás personas, si hemos ofendido a alguien y no hemos puesto a cuenta con esa persona, si hemos perdonado al que nos ha ofendido o guardamos en nuestro corazón una espina, porque tenemos ese tipo de problemas y Satanás conoce esas debilidades nuestras y por ahí nos va a atacar, por el orgullo, por la vanagloria, por el resentimiento, por tantas cosas que muchas veces abruman nuestro corazón y que nos hacen perder la vida eterna, nos hacen perder la paz que necesitamos sentir en Cristo. Necesitamos estar en armonía con los demás, con nuestros seres amados, con nuestros hermanos, perdonar al que nos ha ofendido, dejar de mirar con menosprecio a otras personas, o con crítica y vernos nosotros mismos, nuestro carácter, cómo estamos nosotros. ¿Estamos realmente viviendo en armonía la palabra de Dios? Sin duda que tenemos mucho, mucho a lo que meditar de este punto, porque a medida que más vamos viendo el Evangelio, vamos viendo que nuestra propia vida está en déficit. Si nos comparamos a la palabra de Dios, estamos viviendo encomendándonos a Cristo cada día, analizando nuestra propia vida, buscando el camino del Señor cada mañana en forma personal. Nos falta tanto para llevar una vida como Cristo quiere que la llevemos. Cristo leyó el corazón del hipócrita y manteniendo sobre él sus ojos descubrió ante el grupo el carácter y el valor de sus privilegios actuales. Les mostró que tenían una parte que hacer en ese mismo tiempo para poder participar de la bienaventuranza futura. O sea, eso quería el Señor hacerle saber que en ese momento era cuando tenían que revisar su vida, tenían que buscar al necesitado. Un hombre dijo, empezó con la parábola, ¿cierto? Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Cuando llegó el tiempo de la fiesta, el amo envió a sus siervos a casa de los huéspedes, a quienes esperaba con un segundo mensaje. Venid, que ya está todo aparejado. Pero mostraron una extraña indiferencia. Y comenzaron todos a una a excusarse. El primero le dijo, he comprado una hacienda y necesito salir y verla. Te ruego que me des por excusado.
Y el otro le dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Ruégote que me des por excusado. Y el otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. O sea, había cada uno con su propia excusa, ¿verdad? Ninguna de las excusas se fundaba en una necesidad real. Estamos hoy día buscando excusas para no hacer la obra que Dios nos dice, para no hacer, vivir la vida cristiana que Dios nos dice, buscando excusas que nos falta el tiempo, que tenemos que atender a otras personas, que tenemos otras preocupaciones, que hay otras actividades que nos llenan nuestra agenda. ¿Y acaso esas excusas realmente son así? ¿Son una necesidad real de nuestra vida? El hombre que necesitaba salir y ver la hacienda ya la había comprado. Su prisa por ir a verla se debía a que su interés estaba concentrado en la compra efectuada, o sea, su mundo era esa hacienda, le importaba mucho su bien. Los bueyes también habían sido comprados y probarlos tenía por fin solo satisfacer el interés del comprador. La tercera excusa no tenía más semejanza de razón. El hecho de que dos huéspedes se hubiera casado no necesitaba impedir su presencia en la fiesta. Su esposa también habría sido bienvenida ahí, pero tenían sus propios proyectos de placer y estos le parecían más deseables que la fiesta a la cual había sido prometido asistir. Había aprendido a hallar placer en la compañía de otras personas fuera del anfitrión. No pidió que se le diera por excusado y ni siquiera hizo una tentativa de ser cortés en su rechazamiento. El no puedo ir era solamente un velo que cubría el no quiero ir. ¿Acaso hoy día, cuando tenemos que acudir a las actividades espirituales, a veces no tenemos las mismas excusas? Atender a nuestros familiares, a nuestros hijos, al marido, a los amigos, al trabajo, a las compras, a las deudas, ¿cierto? ¿Acaso no tenemos las mismas excusas para no atender el llamado que hoy Dios nos hace a vivir en completa entrega al Señor, a dedicar la mayor parte de nuestro tiempo a buscar su palabra, a vivir en oración, a vivir en una vida de entrega, de predicación, de estar pendiente del necesitado, del pobre, del abatido, del abatido, del enfermo? Dios nos hace el mismo llamado y estamos viviendo esa vida realmente de servicio. Tenemos, si miramos nuestro día a día, somos honestos, estamos viviendo gran parte de las horas del día en función de llevar el evangelio al necesitado, de atender la necesidad del pobre, de buscar una oportunidad en la vida del otro, en la necesidad del otro, para darle el evangelio, en dedicar a nuestra familia tiempo, pero tiempo para darle el evangelio, no tiempo para solamente atenderle su necesidad de educación, de llevarlo al colegio, a los hijos, de comprarle cosas a la familia. Eso es lo que estamos dedicando nuestra vida muchas veces. Si miramos, ¿para qué estamos trabajando? ¿Para qué estamos dedicando nuestro tiempo en ganar dinero? ¿Para adquirir bienes aquí en esta tierra? ¿Estamos realmente dedicando nuestras ganancias a ponerla en ofrenda para el servicio a otro? ¿Nuestra propia vida y tiempo? Lo que nos sobra le damos al Señor. El tiempo que nos sobra. Nos interesa más lo que está pasando, las Olimpiadas, incluso a veces hasta los propios mensajes espirituales, supuestamente espirituales, de la red, ¿cierto? Nos acaparan tanto tiempo que ni siquiera dedicamos el tiempo a la consagración que Dios quiere que hagamos en este tiempo. El otro día una, mm, miré una parte, lo compartí, me pareció interesante, pero miré una parte de una prédica del pastor, del profesor Walter Bate, donde hace referencia y estudia los deportes y los orígenes que tienen los deportes, las competencias, todos los deportes de pelota, todos los deportes de competencia prácticamente tienen orígenes en ideas paganas. La pelota misma es una réplica, el fútbol, el béisbol, el soccer, todo eso tienen orígenes en deportes que se hacían para adorar a los dioses, en homenaje al sol. O sea, todo esto es réplica el paganismo y nosotros estamos muchas veces todavía pendientes qué pasa, que la diversión del mundo, que aparentemente sano, ¿cierto? Pero no nos damos cuenta que estamos viviendo tiempos solemnes y que está cada día muriendo gente que no haya alcanzado a conocer a Dios, gente que a lo mejor tiene un atisbo de idea de que estamos viviendo en un mundo difícil, de que hay poderes que quieren dominar al mundo, ¿cierto? Ayer murió aquí en Chile un abogado, Eduardo Vagon,
que era un abogado que defendía la causa de la libertad de conciencia en el COVID, de que la gente podía escoger si ponerse las inoculaciones o no. Y él estuvo hablando mucho de eso, pero tal vez muy pocos se pudieron acercar a él para darle un mensaje espiritual y poder darle el evangelio, porque ese hombre tenía un hambre de saber, de conocer más allá, pero quizás no hubo gente que se le acercó. Bueno, yo en un momento dado hubo una protesta aquí que vino el abogado con su gente que andaban haciendo una gira nacional y aquí en la plaza de Chillán hubo una manifestación por la libertad de conciencia y acudió mucha gente. Y dentro de esas personas que acudieron, yo no pude ir en esa oportunidad, pero fue mi papá y una de mis hijas, la más chiquita. Creo que fueron las dos, no me acuerdo bien, me parece que fueron las dos. Y fueron principalmente con el objetivo de acercarse a esa gente para regalarle libros, el conflicto de los siglos, y fueron otros amigos también de aquí de la zona, que ellos incluso, uno de ellos tomó el micrófono y habló y hizo el llamado a ver más allá de lo que era la crisis sanitaria, ¿cierto? De lo que era esa falta de libertad de conciencia, a ver que todo eso estaba en la profecía y habló del conflicto de los siglos, esta persona, este amigo. Y bueno, mi padre sí, yo le pregunté anoche y me dijo que le había regalado a este abogado un libro, Conflicto de los Siglos, que se le había regalado no solo a él, a varias personas. Quizás habrá tenido la oportunidad, no lo sé, no lo escuché hablar de eso antes de morir al abogado sobre este mensaje, pero sin duda que hay mucha gente como ese abogado y muchos otros que tienen hambre, que se están dando cuenta que hay cosas extrañas, cómo se está llevando el mundo y tienen necesidad de saber. Y por todos lados vemos personas en necesidad y como lo mencioné en el tema que me tocó dar antes de mi viaje, de la madrugada, que hace como un mes atrás, o un poquito, como un mes atrás creo que fue, que hablamos sobre la reforma pro salud y la oportunidad de dar el evangelio por la necesidad de salud es muy grande. En mi viaje que hice ahora hace poco, que me tocó estar en varios lugares, en varios países, sin duda que lo que más abunda es la necesidad de salud, no solamente física, salud mental. Me encontré con personas y el tema en común era sus problemas de salud, su estrés, su falta de esperanza, y cuando uno le habla que uno puede dar una ayudita en esa área, inmediatamente te dan el teléfono, llámame, escríbeme, yo quiero saber que, o sea, la parte espiritual a veces cuesta entrar, pero cuando le hablamos de la necesidad que tiene en ese momento la persona, inmediatamente se interesa, inmediatamente pide ayuda, inmediatamente te da el teléfono, o sea, no te cierra la puerta de la cara como cuando vamos directamente con la palabra. Y aquí lo que está haciendo esta parábola es reflejar que hay necesitados en los caminos, hay necesitados en los vallados que tienen hambre de saber de la palabra, necesitan esto. Y Dios nos hace el llamado a no mirar solamente en nuestro propio círculo, Él quiere que vayamos a todas estas personas que están en necesidad. Pero sin embargo, a veces nosotros mismos, con nuestra propia vida, estamos rechazando ese llamado. Con nuestra propia agenda ocupada, estamos diciéndole al Señor, no tengo tiempo para ti, no puedo. Es más importante esta situación que tengo, este familiar que tengo que atender, este compromiso que tengo. Es más importante que ir a tus pies, que ir a tu fiesta, que ir a donde Jesús te puede hablar al corazón, donde tenemos numerosos mensajes que escuchar de Dios en la palabra, en el espíritu de profecía. Una invitación personal a mi consagración Dios me está haciendo esta mañana. Todas las excusas revelaban una mente preocupada. ¿Acaso no está nuestra mente así hoy día, preocupada, llena de responsabilidades, llena de preocupaciones? ¿Dónde va a estudiar mi hijo? Que quiere una buena educación para él. No importa que tenga que sacrificarme, correr, hacer mil cosas, convertirme en un pulpo como madre, con tal que mi hijo vaya al mejor colegio, tenga la mejor nota para entrar a la universidad, con tal que pueda obtener la mejor oportunidad laboral o pueda apoyar a mi esposo, si tengo esposo, en que tenga un gran cargo o mi propia vida, yo seguir estudiando, ¿para qué? Para tener más posición en esta tierra. Estos huéspedes, en perspectiva, en esta parábola, habían llegado a estar completamente absortos en otros intereses. La invitación que se habían comprometido a aceptar fue puesta a un lado. Y el amigo generoso quedó insultado por la indiferencia de ellos. Hoy día
Estamos en la misma situación. ¿Acaso cuando nos entregamos nuestra vida a Cristo, nos bautizamos, prometimos entregar nuestro corazón a Él, cierto? Nos comprometimos y sin embargo, con nuestra propia vida y nuestras actividades, vamos dejando de lado a nuestro amigo Jesús, al que nos dio su vida por mí, al que me invita a vivir en entrega completa a Él. Insultamos a Cristo por nuestra indiferencia, por nuestras ocupaciones que nos llenan nuestra agenda de cosas que dejan a Jesús de lado en nuestra vida. Por medio de la gran cena, Cristo presenta los privilegios ofrecidos mediante el Evangelio. La provisión consiste nada menos que en Cristo mismo. Él es el pan que desciende del cielo y de él surgen raudales de salvación. Los mensajeros del Señor habían proclamado a los judíos el advenimiento del Salvador. Habían señalado a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿No eran acaso los mensajes que venían dando los profetas por siglos a todo el pueblo judío? En la fiesta que había aparejado, Dios les ofreció el mayor don que los cielos podían conceder, un don que sobrepujaba todo cómputo. El amor de Dios había provisto el costoso banquete y había ofrecido recursos inagotables. Si alguno comiere de este pan, dijo Cristo, vivirá para siempre. Estaba prometido lo más preciado del cielo, la propia persona de Jesucristo. Ellos sabían que venía este Mesías, que estaba ahí entre ellos. Podían, si hubiesen tenido una percepción espiritual, podían haberse dado cuenta del precioso don que estaban despreciando por sus tradiciones, por sus vidas ocupadas, por el amor a su riqueza, por la preocupación por otras personas, por sobre Cristo. Pero para aceptar la invitación a la fiesta del Evangelio, debían subordinar sus intereses mundanos al único propósito de recibir a Cristo y su justicia. Dios lo dio todo por el hombre y le pide que coloque el servicio del Señor por encima de toda consideración terrenal y egoísta. No puede aceptar un corazón dividido. El corazón que se haya absorto en los afectos terrenales no puede rendirse a Dios. Hermano, este llamado potente es a mi propia vida. ¿Estamos realmente aceptando la invitación al Evangelio, a esta fiesta del Evangelio? ¿Estamos subordinando nuestros intereses mundanos a un único propósito de recibir a Cristo y su justicia en mi vida? Dios ha dado todo por mí y solamente nos pide colocarnos en servicio a Dios por encima de toda consideración terrenal y egoísta. Este tiempo es precioso si tenemos que dejar familia por Cristo, si tenemos que dejar amistades por Cristo, personas que nos importen, que no aman a Cristo, hay que dejar todo de lado porque Cristo deberá ser lo primero en nuestra vida. No puede estar dividido nuestro corazón entre las riquezas, los anhelos, las propiedades, las deudas, el trabajo. Este corazón no puede estar absorto en los afectos terrenales si queremos tomar parte del pueblo de Dios, que ya queda tan poquito y no nos estamos rindiendo a Dios como se debe. No le estamos dando el tiempo a Dios como se debe, buscando, teniendo una y mil razones que no son realmente razones de peso, no son reales. Como decía aquí, no se fundan en una necesidad real. Ninguna de estas excusas se fundaba en una necesidad real. La única necesidad real que tenemos es Cristo Jesús morando en nuestro corazón, cambiando nuestra mente, nuestro carácter. Esa es la única razón que deberíamos tener como prioridad en nuestra vida. La lección es para todos los tiempos. Hemos de seguir al Cordero de Dios donde quiera que vaya. Ha de escogerse su dirección y evaluarse su compañía por sobre toda compañía de amigos mundanos. Cristo dice, el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Es tremendo este mensaje porque nos toca lo más preciado que tenemos. Muchas veces nuestras amistades, nuestros hijos, nuestra familia, es todo para nosotros. Podemos dejar todo de lado, dejar de atender a Cristo, su invitación, su misión, porque estamos preocupados más de nuestros seres amados. Pero Cristo dice que Él va a atender nuestras necesidades, que Él se va a preocupar de nuestra familia. No significa que seamos unos irresponsables tampoco, porque nuestro primer ministerio lo tenemos en nuestra familia. Pero si nuestra preocupación es por darle bienestares económicos a nuestra familia, por darle una comodidad en este mundo a nuestra familia, estamos totalmente desenfocados de lo que Dios quiere que hagamos hoy día por nuestros amados. Si miramos el pueblo,
el pueblo que esparció la luz en el tiempo de oscuridad, que fue el pueblo valdense, entre otros grupos, ellos dejaron todo de lado. Dice el conflicto de los siglos en el capítulo 4 que nunca sabrá la posteridad cuánto debe el mundo a esos hombres. A ellos se les marcaba como hereje y ellos tuvieron que vivir escondidos porque la Roma persiguió a todo aquel que se mantenía firme ante el evangelio original. Y ellos tuvieron que irse fuera de la jurisdicción romana a proteger sus vidas. Y tuvieron que irse a dejar todas sus posesiones para irse a vivir entre medio de los cerros, para irse a vivir en lugares donde vivían en precariedad. Pero ahí podían tener la compañía de Cristo, ahí podían vivir en armonía con Cristo, ahí podían cultivar su carácter para estar preparados para el día final, para estar preparados para recibir la corona. Ellos lucharon por cuidar su familia, sus hijos. Ellos buscaron retraerse en esos cerros. Ellos tenían una iglesia que era pura y sencilla. Era similar a la iglesia de los tiempos apostólicos, porque ellos rechazaron la supremacía de los papas, de prelados, de todos de los que dominaban en ese momento. Los valdenses sacrificaron su prosperidad mundana por causa de la verdad. Trabajaban con incansable paciencia para conseguir el pan y aprovechaban cada pedacito de suelo cultivable entre las montañas para hacer producir los valles, las faldas. El Señor nos llama a vivir hoy día así, quiere que nosotros busquemos un pedacito de tierra, dejemos todas nuestras posesiones, propiedades, todo lo que tengamos, lo vendamos, adquiramos un pedazo, un poquito de recursos si es posible, y busquemos un pedacito de tierra donde ir a vivir en armonía al Señor, donde hacer nuestro propio, entre comillas, puesto de avanzada, un lugarcito donde podamos atender a un necesitado, a un enfermo, donde pueda ser un refugio para el pobre, para el que no tiene, donde podamos, con la bendición de Dios, buscar cómo hacer fértil esa tierra para tener para comer, para tener las provisiones mínimas, pero tener una vida en disciplina, hacer un trabajo personal por Cristo. Eso es llamado para Cristo hoy día. Algunos dirán que fanatismo es lo que está hablando Lidia. No es fanatismo, Dios nos hace ese mismo llamado a proteger, además que va a ser de beneficio porque va a proteger nuestra integridad en estos tiempos donde cada vez hay más persecución, donde cada vez va a haber más oposición a aquel que quiere vivir para Cristo y donde se le van a ir cerrando las puertas a los hijos de Dios. Alrededor de la mesa familiar, mientras partían el pan de todos los días, muchos repetían en los días de Cristo: Bienaventurado el que comerá pan en el reino de los cielos. Pero Cristo mostró cuán difícil es encontrar huéspedes para la mesa preparada a un costo infinito. Aquellos que lo escuchaban sabían que habían despreciado la invitación de la misericordia. En el fondo, nosotros sabemos cuando no actuamos de acuerdo al llamado que Cristo nos hace. Para ellos, las posesiones mundanas, las riquezas, los placeres, eran cosas que absorbían todo su interés. ¿Acaso no es tan eh, codiciable es hoy día la facilidad con la que adquirimos cosas? Podemos tener un crédito hasta una persona que no tiene trabajo le ofrecen una tarjeta de crédito, ¿cierto? Y es fácil comprar cosas y andar a las modas. Y si vamos a una multitienda, vemos las luces y vemos cómo Satanás nos tienta con tanta cosa, ¿cierto? Que a veces ni siquiera necesitamos, pero que compramos porque las queremos para nuestro yo, para satisfacer nuestra dopamina, ¿cierto? Que es un neurotransmisor que se eleva cuando se adquieren cosas y se adquieren posesiones muchas veces innecesarias. Y cuando tenemos placeres, vamos a un lugar bonito, atractivo, ¿cierto? Y esas cosas absorben nuestro interés. Y a una nos excusan, pero no son realmente excusas. El Señor quiere que nosotros seamos huéspedes, que estemos preparados para entrar a la fiesta, pero a un costo infinito, al costo que sea, aún nuestra propia vida. Ese es el estándar que Dios nos pide, de menospreciarnos a tal punto. Y por eso que la justificación por la fe es abatir el orgullo humano al polvo, considerarnos nada frente a Cristo, ¿cierto? Porque Cristo quiere que nosotros no apreciemos nuestro propio yo, nuestros propios gustos, nuestro propio interés por sobre Cristo.
Todo lo que hoy día sean lujos, sean comodidades, Dios quiere que seamos capaces de dejarlas de lado por ir a servir al Maestro, por ir a los pies de Cristo. Y nos pone pruebas muchas veces a eso, a ver cómo estamos frente a eso. ¿Nos sentimos realmente dispuestos a sacrificarnos por Cristo? ¿O es fácil servir a Dios cuando tenemos la comodidad? Y cuando tenemos la incomodidad, ¿estamos dispuestos a servir a Cristo? ¿Estamos dispuestos a ir a los lugares desagradables a servir a Cristo o solamente a lo agradable? Es una amonestación que cada uno Dios nos hace y debemos meditar. Tal ocurre en nuestros días, dice acá el libro. Las excusas presentadas para rechazar la invitación a la fiesta abarcan todas las que hoy se dan para rechazar la invitación del Evangelio. Los hombres declaran que no pueden poner en peligro sus perspectivas mundanas atendiendo las exigencias del Evangelio. Consideran sus intereses temporales de más valor que las cosas de la eternidad. Las mismas bendiciones que han recibido de Dios llegan a ser una barrera que separa sus almas de su Creador y Redentor. No quieren ser interrumpidos en sus afanes mundanos y dicen al mensajero de misericordia, ahora vete, más en teniendo oportunidad te llamaré. Otros presentan las dificultades que podrían levantarse en sus relaciones sociales si obedecieran el llamamiento de Dios. Dicen que no pueden estar en desacuerdo con sus parientes y conocidos. De esta forma llegan a ser los mismos actores descritos en la parábola. El señor de la fiesta considera que sus débiles excusas demuestran desprecio por su invitación. Este mensaje es muy potente porque hoy día tenemos que analizar cada detalle de nuestra vida. ¿Está siendo mi pariente, mi familiar, mi esposa, mi marido, mis hijos, mi primo, mi sobrino, mi amigo, mi vecino más relevante? ¿Le estoy dando más tiempo que a Dios? ¿Lo que me requiere es más importante para mí que Dios? ¿O espero que esa persona se afiate con Cristo para yo afiatarme con Él? Esto es algo personal. Dios quiere que yo en mi vida me entregue a Cristo. Y voy a poder ser una influencia tal vez para mis ser queridos si yo estoy en armonía con Cristo. Es algo personal. No puedo esperar obligar a toda mi familia para yo ponerme en armonía con Cristo, para yo tomar el apresto del Evangelio de la paz, para yo ir y predicar el Evangelio. No puedo esperar eso, que el otro tome su decisión. Es mi vida, es mi persona quien necesita ir a los pies de Cristo, quien necesita cada día unirse al Evangelio, quien necesita cada día vivir para servir a Dios. Dios me hace llamado a mí, así sea que esté solo. A veces estar solo lo vemos como una desventaja. Decimos, oh, que me gustaría estar acompañado, vivo en soledad. Muchas veces ser solo es una ventaja porque no tengo piedra de tropiezo para buscar al Señor. Y si tuviera piedra de tropiezo, no debo mirar a esa persona como la persona que tiene que ayudarme a mí y ser mi bastón. Por el contrario, si Dios a mí me está dando esta luz, yo debo buscar a Cristo. Si yo veo que en mis hijos no hay un interés espiritual, debo ser yo como madre o padre quien deba ponerse en armonía con Cristo para poder ser influencia en esos hijos, para poder aprender a llevar ese rol. ¿Cómo voy a poder llevar un rol de buena esposa o de buen esposo o de buen hijo o de buen padre si no busco a Cristo? ¿Cómo mis relaciones sociales van a mejorar si no busco a Cristo? Si no veo en el Maestro su ejemplo. Necesito tener una relación armoniosa con Cristo y necesito, lleno del Espíritu Santo por una relación personal, poder ir y obedecer la orden de hacer el trabajo para Cristo y obedecerla ya. No tener excusas que el trabajo, que la ciudad, que el colegio, que la educación. Hoy día no estamos para eso. No digo que no hay que educar a los niños, pero hay que ponerse en armonía con la verdadera educación del Señor. No importa que no sea la que el mundo ve como la importante, porque hoy día, si estamos en la ciudad, nos ata las deudas, los costos de nuestros servicios básicos. Hoy día vemos tanta cosa que nos separa del Señor y que si nos quedamos pegados ahí vamos a perder lo más preciado que es la salvación. Voy a dejar hasta aquí el estudio para no alargarme, para que se nos quede este mensaje, pero el llamado hoy día, hermanos, es a vivir el Evangelio, a ser capaces de salir de nuestra comodidad. Les comento antes de orar que en, en el viaje que tuve la bendición de hacer para trabajar para el Señor, que me dio la oportunidad de hacer una pequeña obra en un tiempo, me invitaron unos hermanos em, que radican en México, pero que ellos, siendo de familia mexicana, nacieron, uno de ellos nació en Estados Unidos, el hermano, y la esposa se fue a los 6 meses, así que prácticamente son ciudadanos americanos y toda su vida la vivieron allá
aunque igual ellos viajaban a México a ver sus familiares, durante toda su vida ellos igual recibieron la formación del habla hispana y viajaban, hacían por meses. Los padres trataron de que no perdieran el contacto con su país. Pero estos hermanos, teniendo todas las comodidades allá en Estados Unidos, porque allá bueno, en el tiempo por lo menos, ahora está quizá un poco más malo, pero en el tiempo que ellos vivieron ahí, crecieron con todas las facilidades económicas. Para el que quiere trabajar hay mucha oportunidad allá, pero ellos se dieron cuenta que ese no era el lugar que Dios quería para ellos, porque ahí tenían una vida centrada en el mundo. Era difícil llevar una vida en comunión con tanto trabajo. Se gana dinero, pero a costa de trabajar demasiado y de no tener mucho tiempo para Cristo. Pues ellos tienen un testimonio hermoso, pero dentro de lo que puedo contar aquí, eh, ellos decidieron salir de Estados Unidos y buscar volver a irse a un pueblo rural, a un sector rural, para tener ahí un lugar donde predicar el evangelio, donde atender personas, y dedican su vida, bueno, tienen un trabajo sí remunerado, donde dedican tiempo a ganar algo de dinero para sostén, un negocio, pero ni siquiera le dedican tiempo completo, lo tienen a medias con otra familia para poder tener tiempo también para la obra, o sea, están dedicados a tiempo, mitad de tiempo, digamos, a la obra, y su vida entera en el fondo está dedicada a dar el evangelio, a atender al pobre, al necesitado, al que vive en el campo, y gracias al Señor han logrado formar un grupo de personas, como 50 personas que se han ganado para el Señor desde que ellos se vinieron un poco antes del COVID a ese lugar, una zona muy católica, muy difícil, y Dios ha tenido esa misericordia de, de atender a esas personas. No viven en tanta comodidad como vivían en Estados Unidos, eh, pero ellos saben que van a vivir tiempos más difíciles y que van a tener que salir de ahí, de la comodidad que tienen ahora, para ir a las montañas. De hecho, me llevaron a las montañas, donde ellos van a buscar su refugio, no mucho tiempo más, porque ellos saben que ese lugar tampoco va a ser seguro. ¿Ya? Y por ahora están trabajando ahí como en un puesto de avanzada, un pequeño puesto de avanzada, con otros hermanos más que también tomaron la misma decisión de salir de la comodidad de los Estados Unidos. Su familia se lo reprocha, les dice, ¿cómo ustedes están retrocediendo? Aquí teniendo todo. Y además teniendo sus familias allá, o sea, estamos hablando que tienen padres, hijos, hermanos, todos allá en Estados Unidos, no están la mayoría en México, pero Dios está haciendo una obra porque ellos atendieron el llamado de salir a predicar. Y así como estos hermanos atendieron ese llamado, Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros. Y pidámosle a Dios que nos muestre cuál es nuestro llamado para la obra de Cristo, para salvar nuestra alma en el refugio que es nuestro Padre Celestial. Con este pensamiento les voy a invitar para que oremos al Señor para que este mensaje podamos vivirlo en nuestra vida. Bendito Padre Celestial, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, tu bondad y tu misericordia de amonestarnos mediante esta parábola a dejar de sentirnos como los fariseos que tenemos tu verdad, tu mensaje, que estamos muy bien, que ya prácticamente tenemos el cielo ganado, Señor, y a ver de nuestra verdadera condición, una condición precaria en la cual estamos viviendo un evangelio eh, de formas, de rutinas, Señor, pero no un evangelio verdadero, en el cual estemos pendientes del necesitado, del pobre, del enfermo, vivamos para servirte, Señor, vivamos dejando todos nuestros intereses de lado. Nos falta, Señor, para entregarnos a ti. Sabemos que nuestra mente está bloqueada, está enferma, el enemigo nos ha atacado, Señor, por muchos medios, pero te rogamos que en tu misericordia tú nos sanes la mente, Señor, nos sanes el corazón, el alma, Señor, nos limpies, nos purifiques, Señor, nos hagas ver nuestra verdadera condición y nos hagas actuar, Señor, en entrega a ti, en verdadera condición a ti, en seguirte, Señor, por completo y poder no despreciar este mensaje, Señor, no estar en ese grupo que desprecia esta llamada buscando excusas absurdas, Señor, o buscando excusas que nos parecen correctas, pero que no son verdaderas, Señor. Ayúdanos a ponerte a ti en primer lugar en nuestra vida y ayúdanos a difundir este evangelio a todo el necesitado y a entender, Señor, que dentro de tu pueblo no están principalmente los que han sido llamados en primera instancia, Señor, que muchos son los llamados y pocos los escogidos, dice tu palabra, y que no seamos dentro de ese montón del pueblo, Señor, que va a perderse la oportunidad
como dice tu espíritu de profecía, Señor, que no hay ni uno en 20 preparado para este tiempo final. Ayúdanos a ser, Señor, de ese pequeño remanente. Ayúdanos, Señor, a vivir para entrega total, a estar dispuesto a dar nuestra vida, Señor, a estar dispuesto a dejar nuestras comodidades y vivir un evangelio real, Señor. Un evangelio que no hemos vivido hasta ahora, Señor, porque hemos tenido todo, Padre. No hemos vivido lo que es precariedad, lo que es persecución. Ayúdanos a preparar nuestra alma, Señor, espiritualmente para ti y a ser parte de ese pueblo final, Señor. Ayúdanos a amar al prójimo, ayúdanos a amar al necesitado, preocuparnos del enfermo, a realmente sentir amor por el prójimo, Señor. No solamente por el que me cae bien, sino por todos, Señor. Ayúdanos a tener verdadera piedad, Señor. Purifica nuestro corazón, nuestra mente, Señor. Despójanos de estas ropas sucias que tenemos y pon el manto de justicia de Cristo, Padre. Te suplicamos porque no merecemos nada, pero rogamos que tú nos des la luz de tu espíritu y que nos des, Señor, el verdadero sentir. Guárdanos, Señor, en este día de reposo y ayúdanos a descansar nuestra alma en ti, Señor, y a recibir tu discernimiento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hay un pequeño tiempo si quieren compartir algún testimonio, algún agradecimiento en este día sábado, tal vez algún pedido de oración o algún comentario de lo que leí. En este tiempo es para ustedes. Pueden levantar sus manos. Cualquier persona de los que están reunidos puede hablar, no necesariamente los que siempre hablan, si es que alguien quiere compartir algo. Eliana, tiene la manita levantada, adelante. Buenos días, hermanos. Feliz sábado.